Buenas tardes, como siempre. Estamos en la charla 119 y estamos al fondo ya, al acabar. Estamos ya acabando, verdaderamente esta vez sí. Estamos yo creo que me falta una charla más y ya empezamos otra cosa. Porque este es el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que en la última charla yo les dije, les expliqué que, bueno, estaba ya, la tempestad era enorme, cuando de repente a medianoche ven, digamos, tierra. Entonces deciden que tal vez es mejor que esperen hasta que se haga de día para ver si está muy lejos o muy cerca y cómo es esa ensenada, esa tierra que ven y dónde están, porque no saben, ¿no? Y entonces lo que ocurrió fue que se acercaron, cuando se hizo un poco de día, se acercaron y el barco embarrancó. Entonces la proa se fue para adelante y ellos ya saltaron a tierra. eh, Perdón, saltaron a tierra, pero desde el barco, claro. O sea que los que sabían nadar llegaron y los que no sabían nadar, pues a través de tablones de la madera del barco tuvieron que llegar, pero llegaron. Y entonces el texto dice 28, capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1. Una vez a salvo, reconocimos entonces que la isla se llamaba Malta. Bueno, pues ahora, o sea, que llegaron a Malta. Imagínense ustedes, Malta está al sur de Italia y al norte de África, porque es que podían estar perdidos completamente. Les dejamos en Creta, que es una isla griega. Entonces, la tempestad les arrastra hasta Malta. Ya les he dicho esto, que está al sur de Italia, al norte y a la altura de Libia, al norte de África, a la altura de Libia. Pero bueno, y bueno, decirles también que Malta, la isla de Malta, actualmente tiene 500.000 de habitantes y que está dentro de la Unión Europea y que, bueno, ellos funcionan con el euro. Antes de seguir explicando, vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos. Sí que sepan que el texto, o sea, llegan a Malta. Entonces, dice el texto, los nativos nos mostraron una humanidad poco común. ¿Cómo les demostraron? Pues encendieron una hoguera y nos hicieron acercar a todos nosotros a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, esta gente, los habitantes de esta isla, ¿no? Esta gente que vivía allí, ¿no? Ellos hablaban en púnico. Púnico es la lengua que se hablaba en Fenicia. Entonces, esto Pablo lo entendía el púnico, porque recuerdan además que cuando tomaron el primer barco para ir hacia Roma, llegaron hasta, como iban costeando, llegaron hasta Sidón, y en Sidón el centurión le dio permiso para que fuera a visitar a la comunidad cristiana que había en Sidón. O sea que él hablaba y entendía el púnico. Esta gente, ¿de dónde venía esto? En ese momento era el primer siglo, el primer siglo, el primer año, vamos, la primera, los 100 primeros años del cristianismo. ¿De quién dependía esta isla? Pues esto dependía de Roma, claro, pertenecía al Imperio Romano. Y quien lo representaba era el representante del representante de Sicilia. O sea, Sicilia era mucho más mayor como isla. Entonces tenía un representante de Roma allí. Y en Malta había un representante de este representante. Era mucho más pequeña la isla, se entiende, ¿no? Hay un momento dado en que Lucas llama a esta gente bárbaros, pero no los llama bárbaros en sentido del comportamiento. Los llama bárbaros porque no saben ni griego ni latín. En este sentido lo dice. Entonces, dense cuenta de una cosa aquí. Fíjense cómo los reciben. Encendieron una hoguera y nos hicieron acercar a todos nosotros a causa de la lluvia y del frío. O sea que el natural era bondadoso. Y esto es una cosa que tienen que darse cuenta porque del hecho de que
la gente, digamos, que es buena, o sea, que tiene una bondad natural, y que, digamos, que tiene un encanto, una ingenuidad, una inocencia, un candor, tienen una pureza especial, que hacen que la gracia de Dios que se derrama sobre todos nosotros sea bien recibida, sea recibida incluso sin ellos saberlo, pero esa bondad natural que tienen hace que entre esta bondad en las personas. Eh, Fíjense que el Señor lo dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la idea. La pureza que tiene un niño de 6 y 8 años, la inocencia, la bondad, el candor, el que puedas acercarte a ellos sin ninguna malicia. Esto es lo que hace que puedes entrar en el reino de los cielos, si no tienes que purificarte, evidentemente, ¿no? O sea, que dense cuenta de esto, de la bondad natural de esta gente también. Y de las personas que también nos rodean, porque existe también, yo he visto, normalmente yo lo veo en alguna monja, en algunas monjas yo veo la, la, la bondad y la placidez, la tranquilidad en la cara. Pero hay algo más en aquella cara, no solamente es la tranquilidad y la paz. A través ves algo que es imperceptible, imposible de entender, algo que te dice esta persona está muy santificada, no solamente es plácido, es algo que es inexplicable, no lo puedo explicar, pero fíjense y verán ustedes a algunas personas que son así, o monjas o no, por esa santidad que ya tienen. Bueno, pues entonces continuamos. O sea que ellos desembarcan esta pequeña ensenada y dice el texto, bueno, dice, Pablo había reunido una abrazada de ramas, una víbora que salía huyendo del calor, hizo presa en su mano. Los nativos, cuando vieron al animal colgado de su mano, se decían unos a otros, este hombre es seguramente un asesino, que ha escapado del mar, pero la justicia divina no lo deja vivir. Pero él sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió ningún daño. Ellos estaban esperando que se hinchara o que cayera muerto, de repente, pero después de esperar largo tiempo y viendo que no les ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Bueno, pues aquí hay varias cosas. O sea, fíjense que, claro, la gente de allí ya sabía perfectamente que las víboras, pues, la víbora atacaba a una persona y moría la persona. Y aquí el texto te dice los nativos cuando vieron al animal colgado de su mano, o sea que estaba colgando, o sea, estaba apretando y colgado de la mano de él, o sea que se aguantaba por los dientes hincados en la mano. Él entonces hace así, un golpe y lo tira al fuego. Pero claro, esta gente piensa, toda esta situación, piensan, este hombre, los dioses, porque lo miran a su forma, ¿no? Los dioses lo han castigado por segunda vez. Se ha librado de la tempestad, pero esta segunda vez ya no se libra porque es una víbora que verdaderamente lo mata. Claro, dice el texto. Ellos, esperaban viendo que no le ocurría nada normal, los esperaban, bueno, que se desvaneciera, pero es que no lo hizo, ¿entiendes? Entonces, fíjense, esto lo quiero que compartirles, que hay un momento dado en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, también de Mateo, pero les explico, el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 19, está Jesús que está recibiendo a todos los 72, los 72 discípulos que ha mandado a evangelizar por todas partes, ¿no? Y ellos vuelven muy contentos diciendo que, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones. El poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Este versículo 19, para que vean ustedes, relacionen lo que el Señor les dijo, que tenía poder, las personas tenían sobre el enemigo poder, los cristianos de verdad profundamente católicos, religiosos, tienen poder sobre el enemigo y sobre es que todo es fe. O sea, digamos que estaba en el plan de Dios que esta víbora mordiese a Pablo para acreditarlo a los ojos de todos los demás.
Esto es una cosa. Pero también, fíjense que que dice aquí que dice, bueno, ellos toman ellos creen, verdaderamente cambian de opinión, porque dicen, si entonces no es un asesino, no es un homicida, y se ha librado de esta serpiente y no le hace daño a la serpiente, es un dios. Ustedes se acuerdan que yo en el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles, yo les expliqué que también había de un caso parecido. Les dije en el capítulo 14, versículo 8, a partir de ahí, vayan a esta charla, porque es interesante el ver todo el... Yo se lo resumo ahora, pero todo lo que pasó realmente es interesantísimo. Capítulo 14, versículo 8. Recuerden que Pablo se fue a Listra en el segundo viaje, y en Listra, en esa parte, se hablaba en licaonio, o sea, él no entendía, no sabía. Pero dice el texto que cuando llega, dice, estaba sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz, ponte derecho sobre tus pies. Y él se levantó de un salto y se puso a caminar. O sea que había ocurrido lo mismo ya. O sea, en Listra también lo habían tomado por un dios. Ahora se lo explico. Porque resulta que, claro, es una curación instantánea la de este hombre cuando Pablo está en Listra. Entonces, claro, la gente que lo había visto siempre y lo veía cada día en donde estuviera, de repente que empezara a andar era un milagro enorme. La gente empieza a decir que los dioses han bajado a la tierra. Y entonces, claro, él no entendía, Pablo no entendía qué es lo que estaban diciendo porque hablaban, ya les digo, en licaonio. Entonces, empieza a pensar que entiende lo que están diciendo cuando ellos llaman al sumo sacerdote y el sumo sacerdote se acerca con guirnaldas, toros, toda una muchedumbre que se acerca para darle honores. Entonces Pablo dice, no, si es que nosotros no lo hemos hecho, es Dios el que lo ha hecho. O sea, él no se tomaba los honores y no quiere para nada, porque dice, amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos y que abandonéis estas cosas vanas y os volváis a Dios, al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y cuanto en ello hay. O sea, bueno, pues decirles que esto es lo mismo que pasó. O sea, ellos pensaron exactamente igual, pensaron, bueno, esto es un Dios. Para que vean ustedes las comparaciones, que se vuelve a repetir la misma historia que en Listra, ¿no? Bueno, entonces, continuamos un poco más. Dice, en las cercanías de aquel lugar tenía una propiedad el principal de la isla, llamado Publio, dio hospedaje Publio, el principal de la isla, a ellos tres y a los centuriones, o la dio a más personas, para luego ir colocándolos poco a poco. No lo sabemos esto, pero sí que realmente les dio hospitalidad a los 3 días. Fíjense que durante este tiempo, verán como Pablo no permaneció inactivo esos 3 días que estuvo, ¿no? Dice, precisamente el padre de Publio se hallaba en cama, atacado de fiebres y disentería. Pablo entró a verlo, hizo oración y le impuso las manos y lo curó. Después de estos, los otros enfermos de la isla acudían y eran curados. O sea que empieza inmediatamente, llega, el padre está enfermo y lo cura, y luego ya la voz se corre y llegan los demás enfermos, esos 3 días y los siguientes. No sabemos si predicó, porque aquí Lucas nos lo dice. Obviamente tenía que predicar porque se hacía milagros y sabía hablar en púnico y lo entendía, y también debía haber gente que hablara en griego y en latín, pues empezó a predicar seguro. No quiere decir que porque Pablo no lo diga que no debió ocurrir, esto es sentido, porque aunque fuera un prisionero, digamos que en Sidón, como les he explicado, el centurión le da permiso para ir a la comunidad cristiana que está en ese momento en Fenicia, que es el actual Líbano, como les explico siempre. Y dice, tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. Y acaba aquí, ¿no? O sea que, les hicieron, como dice aquí, una despedida cariñosísima, y se ve que había bastante intimidad entre los isleños y los náufragos. Bueno, lo dejaremos aquí porque luego ya él habían estado 3 meses
porque era el tiempo en donde no se podía navegar. Están 3 meses en Malta y luego ya se van, ya toman una nave y se van directamente a Roma. Pero ya les digo, seguro que predicó en este tiempo. Bueno, seguro, aunque no lo digan, parecería así. Les voy a hacer las preguntas de siempre, no siempre las varío, pero las preguntas que son de rigor ahora, ¿no? Una pregunta sería si yo busco vivir en la libertad de los hijos de Dios. Yo soy libre, busco vivir en la libertad, pero no en libertad cualquiera, en la libertad de los hijos de Dios. Otra pregunta que les haría sería si leemos con frecuencia, la palabra de Dios, o la escuchamos. Si leo el Antiguo y el Nuevo Testamento, si leo o escucho cosas sobre Jesucristo y sobre el Antiguo Testamento también. Y otra pregunta es si hablo de Dios a los demás, a otras personas, o sea, sin imponerme y dada la ocasión, pero si hablo de Dios, sí, si en mi interior está el deseo de extender el reino de Dios. Bueno, pues les dejaré hasta la semana que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.